Vamos a compartir la palabra. Les invito a que abran su Biblia en el Evangelio según San Lucas y capítulo 4. El título de este mensaje esta noche es El último jubileo. Y como bien la palabra lo dice, todas nuestras acciones en Cristo están también ligadas al propósito eterno de Dios en cuanto a sus tiempos y al cumplimiento de los tiempos. Cuando Israel entra a la tierra prometida, Dios le da algunas leyes para preservar la tierra, pero también tenía un sentido espiritual de un cumplimiento en los tiempos, y que a partir de la aparición del Mesías, Cristo Jesús, se iban a acelerar los tiempos, aunque iba a haber un paréntesis para el trabajo en el pueblo de Israel. Así que esa ley media agraria que Dios le había dado era que cada 7 años la tierra tenía que descansar, lo que se llamaba el reposo. Para eso tenían que hacer barbecho, reposar, oxigenar, liberar a la tierra de cosas contaminantes, de elementos que impedían una buena cosecha futura. A veces quemaban los campos, a veces sacaban raíces, espinos, hierbas venenosas. Cada 7 años la tierra tenía que descansar para que Dios los bendiga. Era una observancia que Dios les instituyó sine qua non, sí o sí. Porque de Dios es la tierra y su plenitud y todo lo que está. Así que para bendecirlos y ordenarlos y para que no les falte comida, Dios estableció parámetros. Algunos se cumplían en la parte agraria, pero muchos de ellos tenían un simbolismo espiritual que se iba a desatar en Cristo para entenderlo. Así que cada 7 años había que reposar, pero cada 7 sietes, o sea, cada 49 años, se cumplía el año 50. Y ese año 50 se llamaba jubileo. En el aspecto práctico, para mantener el equilibrio, no solamente agrario, económico y en otras hierbas de Israel, Dios instituyó que el jubileo tenía que ver con que las deudas quedaban canceladas, las posesiones volvían a sus antiguos dueños, las puertas de las cárceles se abrían y se terminaba el luto y comenzaba un tiempo de alegría, de fiesta. Pero Israel en muchos aspectos no cumplió con esto y en lugar de recibir bendición tuvo problemas, tuvo juicio. Y muchos de esos juicios fueron deportaciones, como hizo Babilonia en sus 3 deportaciones. Primero se llevó a Daniel, después se llevó a Ezequiel y después se llevó al último rey de Judá, a Sedecías. Y cada vez que Israel se ponía en contra del propósito de Dios, en lugar de recibir bendición, era al revés. Y la verdad
es que el jubileo tenía que ver con el cumplimiento de un tiempo y un propósito de volver a las cosas originales. Para ellos era medio imposible entenderlo, porque imagínense uno que adquiría una deuda en el año 48. O sea, eso se negociaba. En ciertos y determinados tiempos no se hacían negocios. Pero nunca faltaba el que se aprovechaba. Pero Dios lo instituyó para preservación y orden. Y cada 50 años pasaban cosas en Israel, naturales y espirituales. Así está marcado en la historia cada jubileo, y en cada jubileo pasaban cosas, tremendas cosas. Pero en lo espiritual y profético, hubo un hombre que vivió en el 1140 hasta el 1217. Un rabino alemán. Lo llamaban Judá ben Samuel. El hombre sabio lo llamaba. Generoso, sabio, dadivoso y santo. Así era. Consultado por miles. Su sabiduría excedía el promedio de todo lo demás. Y él declaró y escribió muchas cosas que se cumplieron. Todas, absolutamente todas. Y él habló que Dios mismo le reveló de 10 jubileos hasta el tiempo del Mesías. Él vivió en el 1140 hasta el 1217, y él declara y profetiza que 300 años después de su muerte, Jerusalén iba a ser ocupada por los turcos otomanos. Y efectivamente, 300 años después, Jerusalén es ocupada por los turcos, los otomanos, que son los que restauraron el muro que ustedes ven hoy en Jerusalén. Y él dice así: desde la introducción de los turcos otomanos, ellos van a estar por 8 jubileos en Jerusalén, lo cual son 400 años. Hasta el 1917, ahí se cumplía. Dice, pero por un jubileo más, en el noveno jubileo, Jerusalén será tierra de nadie. Y la historia nos marca que por un lado, en Jerusalén había una parte de dominio de los árabes, y por otro lado las comunidades que se estaban acercando de los judíos. Y en el medio había como una calle de unos 100 metros de ancho, lo cual se llamaba tierra de nadie. Nadie podía pasar. El que entraba ahí lo mataba, lo baleaba. Hasta que aparece un general a caballo sin tirar una sola bala y saca a los turcos. Y por 50 años más, en ese noveno jubileo, hasta el 1967, él dice: Jerusalén estará pisada por varias naciones, por varias gentes. Pero del 1967, en el 10º jubileo, hasta el fin del 10º jubileo, y todo se cumplió, se termina el jubileo de Israel y viene lo que ellos llaman, lo que ellos esperan, el Mesías. Falso Mesías. Y él profetizó para Israel que sería tiempo de angustia. Y él habla del 10º jubileo
Y dice que desde que Jerusalén fue conquistada en la guerra de los 6 días, así dice la historia, hasta nuestros días, 1967, recuerdo muy bien la guerra de los 6 días, yo era un muchacho. Ahí comenzó a cumplirse el 10º jubileo para la historia. No saque números, no saque conclusiones. El que tiene que casarse, cásese. El que tiene que trabajar, vaya a laburar. El que tiene que estudiar, sigue estudiando, porque no es cuestión de fechas. Ya están sacando números, están con la computadora. Lo que quiero decirles es que para el pueblo de Israel ocurrió algo inesperado, que está en el capítulo 4 del libro de Lucas. Cuando Jesús empieza su ministerio público y se presenta en la sinagoga de Nazaret, se le da el rollo del libro de Isaías. Y los ojos de todos estaban sobre él. Y cuando le abre el rollo, escuche, en ese momento se hace un paréntesis en la historia de los judíos, porque a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Tengo otras ovejas que también tengo que atender, aunque fue enviado las ovejas perdidas de Israel, de la casa de Israel. Así que a partir de ese momento, él entra a la sinagoga y cuando habla el rollo, deliberadamente él lee Isaías 61. Y en Isaías 61 es la declaración de un jubileo. Y dice: porque me envió el Señor, porque me ungió el Señor para abrir los ojos de los ciegos, abrir las puertas de las cárceles, quitar el luto, el oprobio, etcétera, etcétera. Y él dijo, cuando terminó, dijo: hoy se ha cumplido esta palabra. Es decir, esto se comienza a cumplir en mí. Y cuando comienza ese jubileo que no estaba en la historia de Israel, ese jubileo termina cuando la iglesia desaparezca de la tierra. Ese jubileo termina cuando la iglesia sea sacada. Luego Dios seguirá con Israel hasta que todo Israel sea salvo. Porque el tropiezo de Israel fue la oportunidad para los no israelitas. Y para poder llegar con salvación a los no israelitas, Dios en su grande y multiforme sabiduría abrió un bache en medio de los tiempos para tratar con las naciones no judías. Y proveerse de un pueblo de toda lengua y tribu y nación que le adore y le siga independientemente. Y para que no sean distintos, los injertó como olivo silvestre en el verdadero olivo, que es Israel. Es decir, dice Pablo, que los gentiles son parte de la familia de Dios. Cuidado, dice Pablo. No son los judíos, pero es parte de la familia. Es olivo injertado. Pero en ese jubileo, distinto al que acostumbraron ver y tratar los judíos, Jesús declara un jubileo espiritual total. Aquel tenía que ver con la tierra. Este tiene que ver con el alma y el espíritu de la gente. ¿Y cuál era el propósito de ese jubileo? Y lo primero que él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, verso 18, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable. Es decir, aquello, ahora escuche, en Cristo, si entregaste tu vida a Cristo, si lo que cantamos recién tiene que ver contigo, su sangre me ha limpiado, su poder me ha levantado, eres libre. El jubileo de Cristo en nuestras vidas nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado, libres de nuestra herencia de pecado. En ese jubileo las cuentas volvieron a cero. Venid, dice Isaías proféticamente, y estemos a cuenta.
Si vuestros pecados fueren, etcétera, etcétera, serán como blanca lana. Y si fueren, yo los voy a limpiar, limpiar, limpiar. Estemos a cuenta. ¿Qué significa hoy un cristiano casi al fin del último jubileo? Porque lo que viene tiene que ver con Israel. Este jubileo de la gracia abrió las puertas de las cárceles de personas que estaban presas del pecado, de los demonios, del horror, de la esclavitud. Y Cristo nos hizo libres. Nos introdujo en el marco de referencia de un jubileo de gracia donde todo aquel que cree por la fe es libre de su deuda. Dice Colosenses, dice que tomó las actas que nos eran contrarias, las deudas, nuestros pecados. Y así como en el jubileo volvían a ser hoy nadie debía más nada, clavó las actas en la cruz, pagó por nosotros, nos hizo libres del pecado y nuestra deuda. Y escuche, así como aquellas cosas tenían que volver al estado original, Dios en este jubileo espiritual por medio de Cristo lleva al hombre a una restauración tal que lo restaura a la manera original antes del pecado. ¿Cuántos pueden entender esto? Pocos. No estamos en la ley, estamos en la gracia. No estamos en la ley donde tenemos que observar y esto, lo está todo muy bien. Y entendemos los tiempos y las fechas porque todo tiene que ver con todo, incluyendo a nosotros. Pero nuestro jubileo en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y muerte. La ley del pecado y muerte. De tener que derramar sangre de cordero porque Cristo nos redimió y ya pagó. Por eso clavó en las actas, en la cruz, venciendo sobre ellos, exponiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, nosotros no tenemos nada que ver con la ley. Los mandamientos son magníficos. No matarás es hasta hoy. Pero nuestro jubileo es Cristo. El que nos abrió las puertas de la cárcel es Cristo. El que cambió el manto de tristeza y el luto es Cristo. Es más, no solamente el hombre tiene que volver al estado original. ¿Sabe por qué digo? Porque el hombre antes del pecado era un ser espiritual. Y el pecado lo arruinó, lo corrompió, le arruinó la parte espiritual. Y sencillamente dijo, el hombre es carne, nada más que carne. ¿Y qué hizo Cristo? El segundo Adán. Cristo, el segundo Adán, nos dio la oportunidad de volver a ser restaurados a cero. Antes, confortarás mi alma, tiene que ver con el estado del bebé en la panza de la madre. De ahí viene la palabra confort. No viene de tener un LED de 55 pulgadas. Confort es la plenitud de la satisfacción y el confort de estar en la placenta de la madre. Nada me faltará, dice. Por eso es, confortarás mi alma. Es decir, restaurarás mi alma a un estado donde no me voy a preocupar por nada hasta que pueda entrar al Shemitah del Señor y entre al reposo del Señor. Cosa que muy pocos comprenden que es entrar al reposo del Señor. No es el sábado. Es un estado de dependencia en Cristo que ya lo hizo, ya pagó. Nos abrió las puertas de las cárceles. Nos quitó el manto del luto. Y nos situó en un marco de referencia de perdón. Y aquí me quiero detener. Este mismo Señor que nos libertó y nos perdonó, esta canción impresionante, Dios que perdona multitud de errores, de faltas, impresionante, digno. Mire, es el mismo que nos enseñó el Padre Nuestro.
Y la obra de jubileo del Espíritu Santo a partir de Cristo hasta que la iglesia sea levantada es que vivamos libres del pecado, de la condenación y libres de la atadura de falta de perdón. Hola. Dice que nos perdonó todas nuestras deudas. En ese jubileo no quedaban deudas. A vos y a mí nos perdonó todas nuestras deudas. Y el Padre nuestro dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros. Esta es la parte que falta. El Señor nos está pidiendo que estemos a la altura de la obra que Él hizo en nuestras vidas. Porque la herencia que yo no tenía, al contrario, estaba fundido. Él me da a compartir su herencia. Pero su herencia tiene que ver con la luz, la verdad y el perdón. Sed perdonadores, misericordiosos. ¿Saben por qué muchas personas, estando en Cristo, no disfrutan de la herencia que el hermano mayor? Porque Él es el primogénito entre muchos. Él es el primero. Pero ahora Dios no tiene un solo hijo, tiene un montón. Él es el primero, nosotros somos. Él nos dio a repartir, compartir. Pero quiero decirte algo. ¿Cuántos pecados te perdonó Cristo? ¿Cuántos? ¿Y qué es lo que esperas que vos hagas con los demás? El llamado de este tiempo es que te libres de rencores, que te libres de amarguras, de falta de perdón, de venganzas, de estrategias de venganza, de reproches, de vivir pensando cómo me voy a vengar de lo que me hizo. El jubileo del Señor es que las puertas de las cárceles se abrieron y tiraron las llaves. No más. El manto de luto y de angustia se quitó para que venga el tiempo de alegría, de la canción. Las deudas se cancelaban. Aquellas eran económicas, estas son espirituales. ¿Por qué? Porque desde Adán hasta acá 120 jubileos. Desde Israel hasta los días 70 jubileos se están cumpliendo. Y están así los judíos, porque saben que algo tremendo está por pasar. ¿Por qué? Porque el tiempo de los gentiles se está terminando. Y Jerusalén será pisada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se termine. Cristo hizo un hueco y en su gracia nos introdujo como olivo silvestre en la verdadera familia para hacernos libres, no atados a la ley. Ahora la pregunta es, ¿hay algo en tu vida que impide que la casa se llene de la gloria? Porque ahora la escritura que dice que vos sos casa de Dios, habitación de Dios por el Espíritu. Los que leen la Biblia entiendan lo que estoy diciendo. Vos sos casa de Dios. Sed edificados como casa espiritual, dice el apóstol Pedro. Si vos sos casa de Dios y Dios quiere habitar, dice: el que me ama, mis mandamientos guardará, y vendremos a Él y haremos morada con Él y Él con nosotros. Ahora, ¿cómo le parece a usted que la gloria de Dios puede llegar a una casa donde hay rencores, donde hay venganzas, donde se hacen cosas por encargue, donde hay mentiras? ¿Cómo puede la gloria llenar un lugar que no tiene nada que ver? El Redentor vuelve a Sión porque la iglesia es del Señor, no de los pastores. Y si bien va a sentar a los hijos de Leví, Él viene con retribución, con recompensa y con amor. No viene con un garrote a matar a los hijos de Dios, pero les está diciendo por el Espíritu Santo: antes que vista la iglesia de lino fino, hay que prepararla, como prepararon a la reina Esther para presentarse ante el rey. ¿Se acuerdan? Antes hay que prepararla. ¿Y sabe qué es preparar? Preparar es como aquella mujer que perdió la dracma.
Y me voy a detener un minuto. Esta parábola del Señor, de la mujer que perdió la dracma, está puesta a propósito allí. Nosotros la usamos para enseñar sobre salvación, pero la verdad es que tiene que ver, la parábola de la mujer que pierde la dracma en Lucas, tiene que ver con una ceremonia de boda. La mujer que pierde la dracma tiene que ver con la preparación para el casamiento que va a llegar. Y en ese ritual judío muy antiguo, el novio desposaba a la novia, pero no tenían unión conyugal. Pero les cabía a las generales de la ley como si estuvieran casados. Así que él se iba por un tiempo, un año, preparar la casa donde iban a vivir, etcétera. Y de pronto alguno anunciaba: el esposo está llegando. Entonces, antes de irse, el novio le daba a la novia 10 dracmas, que en la verdad que el valor de la dracma no vale nada, porque el salario de un obrero eran 50 dracmas. Una dracma. Le lijaba un canto y le grababa la inicial de una cualidad entre él y ella. Y se la daba a la mujer para que teja una redecilla con las 10 monedas, 10, ese espíritu de gobierno, una redecilla que formaba el tocado de boda, que el día que se casaban, rompían la copa y el hombre tomaba la redecilla y la ponía sobre la cabeza de la mujer como señal que estaba bajo la autoridad del marido, ya no más de los padres. Pero resulta que alguien dice: viene el esposo, y ella, y me entretuve con, yo diría versión popular, con tonterías. Me dijeron que iba a tardar, que no pasa nada, y un día se está viniendo y ella busca las monedas para ver si puede tejer rápido y no encuentra una, le falta una y se desespera. ¿Por qué? Porque 9 no es lo mismo. 10 representa espíritu de gobierno. 9 no es lo mismo. Y cuando le falta se empieza a desesperar. ¿Usted se desesperaría si pierde 5 centavos? No, pero no tenía un valor en sí. Era parte de un ritual ceremonial para la boda. Déjeme decirle, sin esa redecilla con las 10 monedas, no había boda. Y se desespera y dice, empieza a desesperarse. ¿Será que la iglesia está tan entretenida con un montón de cosas que el Señor está diciendo, viene? Y cuando te das cuenta, empiezas a buscar las 10 monedas que representan las cualidades de entre tú y el Señor que se han perdido. ¿Qué se te perdió? ¿Qué inicial tenía la moneda que se perdió? Porque en este último jubileo, en cualquier momento, el Señor empieza a anunciar: vuelve otra vez, viene otra vez. Y lo está diciendo de muchas maneras en todo el mundo. Pero algunos dicen, ya lo dijeron 80,000 veces esto. Ya lo dijeron, estoy harto de escucharlo. ¿Y sabe qué está diciendo el Espíritu Santo? En este último jubileo, cuéntame las monedas. ¿Qué relación con Dios se perdió? ¿Qué parte de tu relación con Dios está perdida? Ya puede ser que ya no oras, ya no adoras, ya no alabas, ya te da lo mismo estar que no estar. Sí, ya te da lo mismo. ¿Qué se perdió? ¿Tu compromiso? ¿Qué se perdió? Si puedo vengo, y si no tengo algo importante. Gracias a todos los matrimonios que estuvieron ayer a la noche. Fue magnífica la reunión de matrimonios. Extraordinaria. Y el Señor le está diciendo a la iglesia, cuéntame las monedas, tu relación. Y en este último jubileo, Dios le está diciendo a la iglesia, teje bien esta relación extraordinaria entre moneda y moneda, para que cuando llegue aquel día, la autoridad de Cristo como cabeza se plasme en la cabeza de la iglesia y sean uno con Él. Claro, las parábolas y los rituales judíos tenían mucho que ver. Pero en estos días
donde Dios nos ha hecho libres en Cristo Jesús, parece que algunos siguen arrastrando la bola y el grillo de la esclavitud, cuando en realidad nos hizo libres. Te hizo libre de todo pecado, te hizo libre de toda deuda. El Señor, cuando estabas muerto, te dio vida, y cuando estabas endeudado, te puso a foja cero y te acomodó en la cuenta tuya algo de la herencia en Cristo. Somos coherederos con Cristo. Pero algunos no se enteraron y viven como endeudados, y viven como si estuvieran en el manto de luto y de tristeza. Deshacete, para que la gloria postrera de la casa sea mayor que la primera. Deshacete de toda carga inútil, de todo pecado, de toda suciedad. ¿Será que parte de la gloria no puede ocupar la casa? Porque hay cosas en la mente y en el corazón que no le pertenecen, y Dios no te lo va a sacar a patadas. Vos lo dejaste entrar, vos tenés que sacarlo. Ay, Señor, sacame lo que metí acá adentro. No, sácalo vos. Si vos lo metiste, vos le abriste la puerta. Determiná cerrarla. Determiná perdonar. Determiná dejar de burlarte. Determiná dejar de rencor, de falta de perdón. Determiná un montón para que mi casa llene la gloria de tu casa. Y en este último jubileo, donde las puertas se abrieron, las deudas se pusieron a cero, una de las cosas que ya llama mi atención es que el apóstol dice que nosotros tenemos que ser transformados a su misma imagen por el Espíritu Santo. Dios nos va transformando de gloria en gloria. ¿Y cómo es esto? Déjame decirte algo. Así no te dormís nunca más en los cultos. Todo lo que te va a transformar tiene que tener una carga de gloria. No te transforma la teología sistemática, no te transforma leer un buen libro, no está mal. Los toques de gloria son los que te hacen parecer más e inundan tu mente del deseo de buscarle y conocerle sin dejar tus responsabilidades. Pero los toques de gloria, no de teología simplemente, la gloria es la presencia de Dios, y Dios derramó su Espíritu Santo en este último jubileo para que le conozcamos. Pero para que le conozcamos necesitamos ser misericordiosos, amables, perdonadores, sencillos, y perdonar como Dios nos perdonó. Ay, Señor, ayúdame a perdonar. No, tenés que perdonar vos. Es una decisión. Si no perdonás, cuando digas el Padre Nuestro, Señor, y perdona nuestras deudas como nosotros también, muchos se trabucan ahí y no pueden seguir. Pero no porque son malos, porque tienen que decidir perdonar. Y algunos pedir perdón. Y algunos tienen que pedir perdón a Dios y a los hermanos. Por eso quiero que cierres tus ojos. Quédate quieto con tus ojos cerrados. Y hace una cuenta esta noche. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De dónde? ¿Cuánto te perdonó? Para que yo me dé el lujo de no perdonar revanchas, cosas por encargue, rencores. Y esta es una noche donde el Señor te dice: hey, tus cadenas yo las rompí, tus pecados ya los pagué. Acércame, atráeme a ti, no me dejes ir.
Yo lo cambio todo una vez más. Lo rindo todo una vez más. A cambio de tu amistad. ¿Cómo? Si yo lo rindo todo una vez más. A cambio de tu amistad. Dios no quiere que habiéndote introducido en la tierra prometida de la gracia, vivas en la ley. Somos libres en Cristo Jesús. Dios no va a consultar tu pasado para decidir tu futuro. Y esta noche, antes de irte, tienes tiempo todavía. Tienes que decidir. Los jóvenes, adolescentes, varones, mujeres, ancianos, que la casa se llene de la gloria. Es la oportunidad de este jubileo extraordinario en Cristo Jesús, donde Dios nos ha hecho libres. 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 Quiero que ores al Señor y le digas: Señor, revisa mi corazón. Revisa mi corazón. A ver si hay algo que impide que el río fluya. A ver si hay algo que me está echando mal olor. Te canto cosas lindas, pero hay algo ahí. Yo quiero vivir en la libertad gloriosa de los hijos del Rey. Libres. Libres de pensamientos de derrota, pensamientos negativos, de frustración, de fracaso. Libre. Dios te hizo libre. Tienes que decidir cruzarte a la vereda de enfrente y si yo me desato como la hija de Sión, me saco la soga del cuello como la hija de Sión, me sacudo como la hija de Sión y ocupo el lugar que Dios quiere que ocupe. No como un religioso, sino como un hijo del Rey. Él me ha hecho libre. Él perdonó mis pecados, mis deudas, mi cuenta, mis actas. Y para colmo me está regenerando al estado original. Está confortando mi vida. Está restaurándome para ser otra vez un ser espiritual en Cristo Jesús. El primer Adán falló, el segundo Adán no. En el primer Adán caímos, en el segundo Adán nos levantamos. En el primer Adán perdimos, pero en Cristo el segundo Adán ganamos, nos levantamos. En el primer Adán, que es Adán, el que pecó, perdimos la relación y la comunión y la autoridad. Pero en otro huerto en Getsemaní, el segundo Adán nos dio levantarnos, recuperar y volver a ser hechos hijos de Dios. Así que esta noche no te conformes con canciones nada más. Dios está pidiendo actitud, acciones. Dios está pidiendo que vivas como un hijo del Rey. Nunca llegarás al palacio hablando como mendigo. Habla como lo que eres, como un hijo del Rey. Ten la actitud de los libres en Cristo, pero deshacete de todo peso, de todo pecado, angustia, rencores, venganzas. Deshacete para que la casa se llene de la gloria. Tus oraciones cambiarán, tu compromiso cambiará, tu mirada cambiará, tu lenguaje cambiará, tus conversaciones, lo que escribes cambiará. Y esta noche alguno le tiene que decir: Señor, yo soy tu hijo, pero necesito que me atraigas. Atráeme a ti. No me dejes ir.
No me dejes ir, Señor, porque yo esta noche lo rindo todo una vez más a cambio de tu amistad. Es una decisión. Para que los hijos de Sión se gocen en su Rey, hay que quitarse el manto de luto, de fracaso, y unirse al grupo de los hijos libres. La libertad gloriosa de los hijos de Dios es lo que la creación está esperando que se manifieste. Dile esta noche, en esa oración, mientras estás sentado y oras, y después si querés parate para cantarlo, pero primero pensá lo que cantás. Dile: atráeme a ti, no me dejes ir. Atráeme a ti, no me dejes ir. Lo rindo todo una vez más a cambio de tu amistad. Yo te anhelo a ti, solamente a ti, solamente a ti. Pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor, me abrazará con tanto. Guíame, Señor, de regreso a ti. Dile: te anhelo. Te anhelo a ti, Señor, te necesito, te anhelo a ti. Dile que cerca está. Levanta tus manos y decirle: atráeme, 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 atráeme a ti. Que sea una oración. No me dejes ir, no me dejes. Me has hecho libre en Cristo Jesús. Lo cambio todo una vez más a cambio de tu amistad. Yo te anhelo, yo te anhelo a ti. Cuéntame las monedas, el Rey está llegando. Solamente a ti. Cuéntame las dracmas, porque hay estruendo de multitudes en los montes. Guíame de regreso, guíame de regreso. De regreso a ti. Oh, te anhelo, te anhelo a ti. Señor, te necesito. Anhelo a ti. Dime que cerca estás. Te anhelo a ti. Dile: Señor, te necesito.
escuchar la congregación, te anhelo a ti. Te anhelo a ti. Que se escuche, te necesito, Señor. Oye Dios, oye Dios, oye Dios, oye el corazón de tu pueblo. Decíselo de nuevo, te anhelo a ti, Señor. Te anhelo a ti. Es como una sinfonía que sube al cielo. Señor, te necesito. Dime que cerca estás. Dime que cerca estás. Dime que cerca estás. Oh, sí, Señor. Dime que cerca estás. Dime que cerca estás. Es muy posible que en estos días el Espíritu Santo esté visitando de una manera mucho más profunda la casa de sus hijos, la casa donde habitas.